Bueno, muy buenas tardes. Para empezar esta charla sobre la ejecución de la garantía mobiliaria, lo primero que les voy a pedir es que abran la mente. Yo sé que es uno de los temas, tal vez la palabra conflictivo no es ideal, pero es de los que más preguntas y cuestionantes genera. La gente entiende toda la ley hasta el momento que llegamos a la ejecución. Se les para el pelo donde empiezan a leer el tema de extrajudicial y el tema de la reposición y demás. Hay dos temas a tomar en consideración. El primero es, en jurisdicciones muy parecidas a las nuestras, ya lo han vivido, ha habido jurisprudencia, se han encauzado ciertas cosas, se han modificado ciertos temas pequeños para que la ley nueva, digamos, se tenga sentido con las leyes de cobro, de ejecución judicial existentes. Sin embargo, sí es muy importante tomar en consideración que esta ley presupone la ejecución común y silvestre a la que estamos acostumbrados todos, y ante la voluntad de las partes de ejercer otro tipo de ejecución, les abre la posibilidad de hacerlo. No están obligadas las partes a ejecutar extrajudicialmente los bienes, es una posibilidad. Si ustedes leen con cuidado el artículo de ejecución extrajudicial, lo que dice es que las partes podrán establecer procedimientos de ejecución extrajudicial. No es obligatorio. De hecho, presuponemos que en términos generales las partes se van a ir por el proceso normal que conocemos, que está establecido y que nadie lo va a cuestionar acá, y si las partes así lo decidieren y hay voluntad de ambas, deudor y acreedor, podríamos establecer el procedimiento extrajudicial que indica la ley, o en los casos de reposesión, procedimientos nuevos donde las partes establecen sus reglas. Muy parecido al fideicomiso de garantía que conocemos, donde las partes lo que indican es cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento. Entonces, partiendo de ese supuesto, y por eso les digo que necesito que tengan la mente abierta, porque yo sé que la gente se cuestiona bastante esto, siempre y cuando las partes cumplan con las disposiciones que establece la ley y no hagan nada ilegal, siempre van a tener como primera opción la ejecución judicial. De ahí en adelante, lo demás es nuevo, es novedad y es una forma de simplificarnos la vida tanto a los acreedores como a los deudores. Ya habíamos visto en la mañana el objeto legal de la ley. Para hacer un poco más corta la presentación, nos vamos a ir al tercer punto, que uno de los objetos legales que establece la ley modelo de la OEA es permitir a los acreedores garantizados ejecutar su derecho por la vía extrajudicial. Es una opción, no es una obligación. De los 12 principios que hablábamos en la mañana y que expuso el día de ayer el profesor Kosolchik, el que nos interesa para efectos de esta presentación es el principio 10º, que establece literalmente: la autocancelación de las garantías mobiliarias exige que la reposesión de las garantías y su ejecución pueda realizarse a través de mecanismos de resolución contractual y de ejecución extrajudicial. Cuando leemos el principio, y sé que a la mayoría de la gente lo que le llama la atención es el tema de reposesión o realizarse a través de mecanismos de resolución contractual. Esto es un principio, esto hay que tropicalizarlo. Es decir, esto se ideó para todas las leyes de Latinoamérica y no todas las leyes son iguales. Así se ha aplicado también en Asia, en Europa, en países como Estados Unidos y Canadá. No todos somos parte del mismo sistema, unos son common law, otros son civil law, algunos son mixtos, como explicaban ayer en el caso de Canadá. Entonces, estos principios, cuando usted los lee, hay ciertas cosas que es posible que en nuestra jurisdicción no apliquen. Puede ser que estén en la ley o que las palabras que se utilizaron en la ley choquen con nuestra jurisdicción y en el camino las vamos a tener que ir modificando. Sin embargo, lo que hace muy interesante esta parte de la ejecución judicial y extrajudicial de la ley modelo es que establece ya de por sí un procedimiento que las partes pueden utilizar. El proceso para la ejecución de la garantía. Entonces, al momento del incumplimiento de la obligación por parte del deudor garante, el acreedor garantizado procederá a inscribir un formulario de ejecución. Parte de lo que explicaba el licenciado con su presentación es que al momento en que haya un incumplimiento, yo como acreedor inmediatamente tengo que presentar al registro de garantía mobiliaria un formulario de ejecución. Eso queda incluido y a partir de ese momento se tiene que inmovilizar todo lo demás. Ya el acreedor no puede seguir vendiendo los bienes, eso se le notifica obviamente al deudor para que el deudor esté enterado de que ya el formulario existe. Ese formulario sirve como un título ejecutivo, es con lo que yo me puedo ir a la vía judicial, si así fuera,
o me puedo ir donde el notario o el corredor jurado, o en su caso donde el fiduciario, y decirle, ya presenté el formulario de ejecución, aquí está, por favor, procedamos. Funciona como un título ejecutivo. El formulario de ejecución es muy sencillo, como les decía, sería muy interesante que se metieran a ver algún otro tipo de registro de garantías mobiliarias, el colombiano o el hondureño, para que ustedes vean que es un simple documento con información básica, casi ni hay espacio más bien para poner la información. Entonces, ¿qué vamos a incluir en ese formulario de ejecución que tenemos que presentar al momento del incumplimiento contractual? El asiento de inscripción de la garantía, el asiento, el folio anterior o como lo vaya a manejar el registro aquí costarricense, identificación del deudor garante y del acreedor garantizado, descripción del incumplimiento y descripción de los bienes que se pretendan ejecutar. Esto es lo que dice la ley, tenemos que ver qué es lo que va a decir el reglamento. Es decir, hoy tenemos el marco general, tenemos que ver cómo se va eso afinando poco a poco por medio de los reglamentos, y en este caso esto va a ser competencia del Registro Nacional. Tipos de ejecución. Hay dos tipos generales de ejecución que establece la ley, la judicial y la extrajudicial, y un tema importante que es los pactos de procedimientos especiales de reposición. Creo que ahí probablemente haya un choque con nuestra legislación y nuestro marco jurídico, sin embargo lo establece la ley, lo que establece es que las partes pueden establecer un procedimiento de reposición, no es que nada más llego y lo agarro, no, las partes contractualmente y por medio de su voluntad, que aquí es lo más importante, ¿verdad? Acordémonos que un contrato es ley entre las partes y nosotros podemos acordar lo que queramos siempre y cuando no sea ilegal en el marco jurídico del país. Entonces, si las partes lo acordaron y no es un tema de un contrato de adhesión, debería de ser legal sin ningún cuestionamiento, al igual que se hace, por ejemplo, en los fideicomisos de garantía, aunque el procedimiento es un poco diferente a reposición directa. De la ejecución extrajudicial. Las partes en el contrato de garantía podrán establecer la ejecución extrajudicial de los bienes. La ejecución podrá ser realizada por notario público, corredor jurado o fiduciario. Actualmente, el artículo 536 del Código de Comercio establece que las partes pueden, dentro de los contratos, incluir cláusulas de ejecución extrajudicial, incluye nada más al corredor jurado. La ley de garantías mobiliarias hace una modificación en su artículo 82 donde además del corredor jurado le autoriza al notario a que también pueda realizar esa ejecución extrajudicial. El fiduciario de por sí ya lo hace y hay jurisprudencia al respecto y creo que entrar a cuestionar eso no tendría ningún sentido. Los que trabajamos en temas comerciales sabemos que los fideicomisos de garantía se utilizan ahora básicamente para todo, los bancos lo están utilizando para todo, y cuando hay un incumplimiento yo voy donde el fiduciario, establezco el incumplimiento y el fiduciario actúa de acuerdo a las instrucciones que recibió a las partes. Entonces, vuelvo al mismo punto, aquí hay voluntad de las partes establecen el procedimiento. La ley establece un procedimiento básico, digamos, donde no podemos desmejorar las condiciones de ese procedimiento, pero entre las partes las podríamos modificar sin ningún problema, siempre y cuando respetemos la base que nos da la ley. De la ejecución extrajudicial, son 7 pasos, los voy a revisar rápidamente, sobre todo si después tienen alguna pregunta, pero básicamente los puse de esta forma, el artículo es uno solo, pero los puse en pasos para que ustedes puedan observar, los que han tenido algún tipo de relación con fideicomisos de garantía, qué tan parecido es este proceso de ejecución a un fideicomiso de garantía. Primer paso, acreedor garantizado deberá inscribir en el registro un formulario de ejecución. Eso es para la ejecución judicial y para la extrajudicial. En ambos tengo que inscribir un formulario de ejecución. Una vez que el formulario entra, el registro lo que hace es emitir un certificado, vamos a ver cómo es ese certificado, me imagino que va a ser un documento público como indicaba el licenciado, donde el registro indica que efectivamente ya se inscribió un formulario de ejecución y por ende se puede dar pie a proceder con la ejecución de los bienes. Paso número 2. La persona designada para la ejecución recibirá copia del formulario certificado por el registro de garantías mobiliarias, como les indicaba, ahí tenemos 3 opciones, corredor jurado, fiduciario o el notario público. Paso número 3, se dará audiencia de 5 días hábiles al deudor garante para que cancele la obligación o pruebe el pago de la misma. Una vez vencidos esos 5 días, seguimos adelante con el proceso. En caso de que el deudor sí haya cancelado la obligación y no haya existido incumplimiento, él lo puede probar como en cualquier otro tipo de procedimiento, como una excepción de pago básicamente. De todas formas, la ley establece que a lo largo del procedimiento, aún después de esos 5 días hábiles, y básicamente estando en la subasta,
todavía el deudor puede llegar y probar que efectivamente pagó y hay que parar la situación y los bienes no se rematarían. Paso número 4, la persona designada para la ejecución deberá inscribir un formulario registral de ejecución extrajudicial. Eso es igual, el notario ahí tiene que indicar cómo se llevó a cabo, en el caso específico extrajudicial, cómo se llevó a cabo la ejecución y que este en específico es extrajudicial. Paso número 5, se publicará un aviso de venta, remate en un diario de circulación nacional. Este aviso se publicará con 8 días de antelación de remate, no cuenta el día de la publicación ni el día de la celebración. Hace unos minutos lo vimos, el licenciado lo puso en un organigrama, tal vez más bonito que esto, con tanta letra. Paso número 6, acto de remate. Se levantará un acta de este acto que será firmada por la persona designada para la ejecución y el adquiriente del bien. El lugar donde se realice, eso se tiene que establecer en el aviso de remate, si va a ser en una oficina, si va a ser en un banco, etcétera. En el lugar que se haga, se tiene que especificar dentro del aviso de remate y en ese lugar, a esa hora específica, y si son uno o más remates, se tiene que establecer en el aviso. Paso número 7, los bienes se entregarán al adquiriente o en caso de los bienes inscribibles, el acta de remate se protocolizará y se inscribirá ante el registro correspondiente. Entonces, en el caso de vehículos, por ejemplo, que la ley establece que se puede hacer este procedimiento de ejecución extrajudicial, en el momento en que se haga el remate y la adjudicación del vehículo, el notario tiene que protocolizar esa acta, presentarla al registro para que haya cambio al nuevo dueño. En el caso de otro tipo de bienes, si hablemos, por ejemplo, de inventario, en el inventario nada más se le entregan los bienes a la persona, se levanta un acta, pero no necesariamente tiene que ser protocolizado. Ahí le estamos quitando trabajo a los notarios, sí, ¿verdad? Nada que hacer. De la ejecución judicial, y esto era lo que les explicaba anteriormente, el artículo 59 de la ley establece que en aquellos casos en el que el contrato de garantía no se haya dispuesto de un proceso de ejecución extrajudicial, la ejecución se efectuará en sede judicial conforme a la normativa existente. El licenciado Joaquín Picado explicaba en la mañana que todo esto va a depender del tipo de bien. Y creo que así es como lo tenemos que analizar. No todos los bienes se van a poder ejecutar de forma extrajudicial, algunos bienes se van a tener que ejecutar de la forma que conocemos, judicial, sobre todo en muchos casos en los cuales el deudor tenga posesión de los bienes. Ahí el acreedor tiene que entrar a analizar cuál de los dos supuestos es el que mejor le sirve en caso de un incumplimiento. Pero la ventaja es que la ley nos da la posibilidad, nos abre la puerta de que elijamos cuál de los dos procedimientos queremos escoger y dependerá de un análisis de crédito de quién es mi deudor, qué tipo de garantía me está dando y ahí yo tomaré la decisión si en el contrato de garantía y en el formulario de inscripción pongo si voy a proceder con ejecución judicial o extrajudicial. Los procedimientos especiales de reposesión, casos de las garantías mobiliarias sin disposición. El artículo 58 de la ley autoriza a las partes a pactar un procedimiento especial de reposesión para que el acreedor garantizado tome posesión de los bienes en garantía que se encuentren en posesión del deudor garante. Si no fuera posible dar cumplimiento a este pacto, el acreedor puede solicitarle al juez que libre un mandamiento de apropiación. Creo que esto es uno de los temas que más va a chocar o que vamos a tener que analizar con cuidado, vamos a tener que ver qué dice la Corte con respecto a esto. Esto en algún momento podría chocar con artículos de nuestros códigos con nuestro Código de Comercio, porque efectivamente hay un artículo, el 536, donde se dice que las partes no pueden suscribir cláusulas donde haya una apropiación directa. Entonces, tenemos que ver si efectivamente este procedimiento que las partes van a establecer incumple o no ese supuesto del Código de Comercio. Inicialmente no debería, porque si lo analizamos desde otra perspectiva, al haber voluntad de las partes, el deudor se puso en esa situación y está de acuerdo en que se proceda. Si por algún motivo al final no quiere dar el bien para que el acreedor lo reposea, pues el acreedor tendrá un procedimiento ante el juez donde le puede solicitar un mandamiento para poder llegar y quitárselo. Bien lo explicaba Joaquín en su momento, en el caso de los vehículos, el acta para apoderarse del vehículo sale inmediatamente después de que usted empieza el proceso, es decir, nadie ni le cuestiona al deudor si cumplió o no cumplió, inmediatamente sale el acto. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, tampoco es que estamos ante ninguna novedad. El tema de la venta de bienes en el curso ordinario de los negocios. Recordemos que uno de los principios básicos
de esta ley es que podamos permutar, vender o transformar los bienes que damos en garantía. Al momento en el que hay un incumplimiento y se procede a hacer la presentación del formulario de ejecución ante el registro, el deudor tiene que paralizar cualquier movimiento de la garantía que haya. Esa es la garantía que se va a ejecutar, esa es la garantía sobre la cual se va a ir el acreedor. Entonces, a partir de ese momento no podemos seguir movilizando la garantía. Entonces, es importante tomarlo en consideración y la ley lo prevé. Rápidamente, la ley prevé el procedimiento extrajudicial también para los vehículos que están dados en prenda, lo cual lo hace bastante interesante porque va a ser más expedito que el que tenemos actualmente judicial. El procedimiento es prácticamente el mismo que les expliqué anteriormente, siempre y cuando las partes así lo pacten. Sin embargo, es interesante porque hoy en día para que usted se pueda apropiar de un vehículo tiene que ir a sede judicial, aquí lo vamos a poder hacer a través de una tercera persona que puede ser corredor jurado, notario o fiduciario. Posibles contradicciones con la ley costarricense. Como les indicaba el 536 del Código de Comercio y LEOPA, dice: es nula toda cláusula que autorice al acreedor a apropiarse de la prenda o para disponer de ella en caso de no pago. El procedimiento de apropiación directa, podría contradecir este artículo, chocar con este artículo, es posible. Creo que vamos a tener que entrar a un análisis ahí en tema con la Corte, ver cuál va a ser la jurisprudencia y, como les decía, si en el camino tenemos que eliminar el concepto hay que tropicalizarlo. La ley es modelo y se aprobó tropicalizada, pero hay ciertas cosas que tal vez en Costa Rica, tenga algún tipo de roce con nuestro ordenamiento jurídico, puede ser que las tengan que eliminar, como en todas las leyes que conocemos, que hayan algún tipo de artículo que haya que sacar de la ley. Este es el problema que yo le veo en tema de ejecución judicial extrajudicial con ese artículo específico de la ley del Código de Comercio. Pacto comisorio, y ya aquí voy a cerrar porque sé que me queda poquito tiempo, es uno de los temas que más da vuelta, o la gente le gusta sacarlo en las conferencias que hemos dado siempre. Hay alguien que pregunta por el pacto comisorio. El pacto comisorio es un concepto jurídico, pero tampoco tenemos como que es un concepto diabólico. Tuvo su sentido en su momento y hay que saberlo analizar y hay que saberlo aplicar. El pacto comisorio en nuestros tribunales en diversas resoluciones, y aquí voy a mencionar únicamente dos, ha dicho lo siguiente. Esto es del Tribunal Segundo Civil. El pacto comisorio ha sido definido por la jurisprudencia nacional como aquella convención entre acreedor y deudor donde el segundo da un bien en garantía bajo la cláusula que el primero podrá apropiársela directamente si el obligado incumple. Esto tiene relación directa con el artículo del Código de Comercio que acabamos de leer, básicamente el 536. Ahora veamos el análisis que también hace la Sala Primera de la Corte. Dice: esta prohibición se justifica en que normalmente quien busca un préstamo dinerario está impulsado por una necesidad económica. Eso es erróneo. No todo el mundo que pide un préstamo tiene una necesidad económica como la quieren pintar en la Sala Primera. Por supuesto que uno siempre tiene una necesidad de pedir el préstamo, pero algunas personas simplemente lo hacen porque ese es su giro comercial. Es decir, no partamos del supuesto que solo el deudor, pobrecito, que no tiene dinero, que no sabe lo que está haciendo y que nadie lo ha ayudado. Aquí los deudores también podemos hablar, como mencionaban ayer, de Walmart, de Amazon, de transnacionales que sí saben lo que están haciendo y pueden leer los contratos. Entonces, continúo. Si esta resulta premiante y el deudor aceptara un pacto comisorio, podría perder el bien dado en garantía por una suma inferior a su valor real. Y lo subrayo, eso no es del original, lo subrayo porque me interesa que le pongan atención a esa frase. Una suma inferior a su valor real. Continúo con la siguiente firmina y después regresamos. Considero cuál es el error de los tribunales, y no es solo mi opinión, hay otras personas con más experiencia que yo que la comparten. El origen del pacto comisorio inicia en Roma con el emperador Constantino. No se justifica en la precaria condición del deudor, como lo han indicado nuestros tribunales. Realmente, la prohibición se origina en los casos de usura de Roma. De nuevo, otro concepto, usura. Por ejemplo, si la deuda era de 100, ya voy a terminar, de 100 y la garantía de 1000, ¿qué pasa si el acreedor se dejaba el bien teniendo un valor superior a la deuda sin dar nada a cambio al deudor? Aquí es donde está el tema clave, para mí. Evidentemente van a haber personas en el auditorio que tengan una posición distinta a la mía. Siempre y cuando yo venda el bien o el bien que yo me apropie tenga equivalencia con la deuda con el monto que se me debe, no debería haber pacto comisorio. Básicamente es una dación en pago. Ahora,
Si el bien es mucho más valioso que el monto que se me debe, mi obligación como acreedor es entregarle la diferencia al deudor, porque tiene que haber una causa justa para mi pago como acreedor. Entonces, no puede ser que todo sea pacto comisorio, porque esa es la forma en la que todo el mundo le analiza. No, eso no puede ser porque eso es pacto comisorio, lo lamento. No, veámoslo desde una perspectiva crítica, es decir, en el tanto la deuda se repague con el bien directamente y yo como acreedor, si quedara algún saldo al descubierto, ya sea se lo devuelva a mi deudor, no debería haber ningún problema. Donde sí tenemos problema y donde no hay causa justa es cuando yo como acreedor me deben 100 y me dejo un objeto que vale 1000. Ahí es donde tenemos el problema. Entonces creo que el análisis que deberían hacer los tribunales con respecto a la ejecución extrajudicial y al proceso de apropiación directa es este. Si me dieron 1000 y esto vale 1000, yo me lo puedo dejar, ¿cuál es el problema? No le estoy afectando sus derechos a nadie, pero si me deben 1000 y esto vale 100, mi obligación como acreedor es devolverle 900. Creo que ese es el análisis que tenemos que hacer en términos generales y habrá que ver cómo lo interpreta la jurisprudencia costarricense. Por ende, no toda apropiación de un bien es injusta por sí misma. Será injusta si el acreedor no devuelve al deudor el saldo después de pagársele la obligación. Además, el artículo 65 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que el deudor podrá ejercer las acciones derivadas por el abuso por parte del acreedor garantizado en el ejercicio de los derechos que le otorga esta ley. Entonces, si por algún motivo hubiera un acreedor abusivo que se apropia de mi bien y mi bien valía más de lo que realmente yo le debía, pues yo tendré los mecanismos legales para poder ir a ejecutar eso contra mi acreedor y que me devuelvan el dinero y que se tenga que la transacción es una transacción con causa justa. Ya casi voy a terminar. Esto nada más lo menciono, fue parte de la investigación que hicimos hace unos años y lo traje y es un poco largo, pero lo voy a leer todo porque lo hace muy interesante. Pablo Casafont es una de las personas más respetadas juristas costarricenses. De hecho, este auditorio en el que ustedes están sentados lleva el nombre de él, el auditorio más grande del Colegio de Abogados, y dice lo siguiente en sus ensayos de derecho contractual sobre el pacto comisorio. En favor del pacto comisorio expreso, con su efecto de producir la resolución de derechos, debe tenerse presente asimismo que con él las partes quieren asegurarse un medio expedito de resolución extrajudicial que obre de forma automática, que permita elevar a categoría esenciales aquellas obligaciones o modalidades del contrato por cuya inobservancia, según la voluntad de los contratantes, quede resuelto, haciendo en consecuencia depender de las mismas la suerte del contrato y estimulando su debida ejecución. Creo que es interesante la posición del doctor Casafont. Efectivamente, él tampoco veía el pacto comisorio como diabólico, como algunas personas lo han querido ver. Es importante tenerlo en consideración, sobre todo porque es un mecanismo de protección al deudor, pero sin embargo, en el tanto haya voluntad de las partes, causa justa de la transacción y se le devuelva, si hay un saldo pendiente al deudor, ese saldo, no deberíamos tenernos que enfrentar a este concepto ni que la pobre ley de garantía mobiliaria se vea afectada por eso. Última filmina, 2 procesos de ejecución de garantías mobiliarias, resumido, judicial, se debe acudir a los tribunales, no es una buena idea nunca. Proceso de embargo, remate de adjudicación, proceso engorroso y poco ágil, todos lo conocemos. Ya la doctora Talero nos decía que en Colombia eran 5 años, casi se me para el pelo. Bueno, en Costa Rica tal vez no duramos tanto, pero no somos expeditos. La extrajudicial, para efectos del sistema, y si así las partes lo decidieren, no interviene un órgano jurisdiccional, puede ser realizado por un corredor jurado, notario público o fiduciario, y las partes lo acuerdan libremente. Muchas gracias.